Recording is on. Aparecieron enfermedades donde no deberían aparecer, se hibridizaron especies que no deberían hibridizarse y cosas por el estilo. Pero bueno, mejor salto de ese camino. Ayúdame con la siguiente. Ahora, ¿por qué es importante a veces hablar sobre el tema hídrico y sobre el tema agua en todos los territorios locales? Porque al final nosotros como seres humanos dependemos de un servicio ecosistémico básico que es el agua, ¿no? Y el agua es considerado obviamente un servicio ecosistémico que nos brinda la naturaleza. ¿Sí? Esta agua no se genera por sí sola, de hecho es sumamente complicado generar agua potable o agua apta para el consumo. ¿Quiénes son los organismos o cuál es el ambiente idóneo para la producción de esta agua? Señores, déjenme decirles que no hay mucha ciencia para determinar eso. Sí. Existe una relación directa entre la conservación de los bosques y la producción de agua. Por eso es importantísimo, cuando hablamos de conservación de agua, cuando hablamos de conservación de este servicio ecosistémico, ya sea para acceso al uso humano, al consumo, ya sea para riego, para las plantas, ya sea para consumo de animales, ¿sí? Es importantísimo la conservación, es sumamente importante la conservación de los bosques. Y sobre todo aquí en Santo Domingo de los Áchilas, donde son las zonas de nacientes, las zonas de recarga hídrica para estas dos cuencas importantísimas, que son la cuenca del río Esmeralda y el río Guayas, trabajar en la conservación de los bosques. Ayúdame por en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Les voy a mostrar un poco qué es lo que ha pasado con los bosques de Santo Domingo de los Áchilas, de nuestra provincia. Actualmente, si nosotros vamos a ver la información del Ministerio del Ambiente, Santo Domingo ocupa el puesto de la penúltima provincia más deforestada del país. Solo la provincia de Los Ríos me cae. Entonces, hay un dato medio perturbador. En el mapa que les estoy mostrando son las zonas boscosas de 1990. ¿Sí? Son áreas boscosas un poco antiguas, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que pasó? No solo en Santo Domingo, sino a nivel nacional, las políticas de Estado que fomentaban la deforestación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Estado decía? Vea, señor, si usted no tumba esa montaña, usted no va a ser dueño de esa tierra. Entonces, creo que en la reforma agraria se fomentó la explotación de madera, el tumbar la montaña, el dejar solo potreros para decir que son dueños, ¿no? Entonces, en el tiempo, lo que fuimos observando, o se fue observando en la prensa Santo Domingo de los Áchilas, es la deforestación, primero por las políticas públicas y después la deforestación por el aumento de la zona agrícola. Ayúdame por la siguiente. 1990, 2000, 2008, 2022. ¿Sí? Cada vez tenemos menos bosque. Ahora, estos son datos del 2022. Yo encontré, justo yo he hecho un levantamiento para hacer una nota conceptual para Amazon. Estamos aquí con una compañera para buscar fondos para conservación. No me encontré el polígono porque me volví a diseñar y lo que hay ahí hay menos bosque. Al 2024, al 2025 y 2026 ya debe haber menos. Esa parte es Ayuriquín, más o menos Santa María del Toachi. Exacto, sí, ¿verdad? Estamos en Ayuriquín, estamos en Santa María del Toachi, por acá les cuesta. Ajá. Ahí es donde todavía se encuentran los zonas de mayor remanente boscosos de nuestra provincia. ¿Sí? Como ustedes se dieron cuenta, ¿sí? En el tiempo, lo que hemos tenido en la provincia es una disminución de la vegetación o de las zonas boscosas. Anteriormente les había dicho que existe una relación directa entre la conservación de los bosques, ¿sí? Y el mantenimiento de ese servicio ecosistémico que es el agua. ¿Qué significa? Que a medida que vamos disminuyendo nuestros bosques, la cantidad de agua que se va generando va disminuyendo. No seamos tan tecnicistas o tan complejos en el asunto. Las personas que somos de aquí de Santo Domingo nos hemos dado cuenta cómo los ríos son ríos. Yo de niño recuerdo San Gabriel del Baba, era un río inmenso y casi difícil de pasar. Y lo tengo todavía en mi memoria como era San Gabriel del Baba, a lo que es ahora. De hecho, cuando se van a hacer algunos proyectos de riego, algunos proyectos de agua, se hacen las mediciones anuales y se hacen las proyecciones. La mayoría de proyecciones del tema hídrico en Santo Domingo lo único que te da es disminución a medida que van pasando los años. O sea, el agua cada vez va disminuyendo y eso es un problema
sumamente grave. Como les digo, nosotros como especie humana dependemos de ese servicio ecosistémico que es el agua. Sí. Para corroborar en algo, en la década del 70 al 80 había instituciones como la Dirección Forestal, el IER, ya existían, y los cuales eran encargados, la una de regular la incidencia forestal y la otra de legalizar la tenencia de la tierra a través de la escriturización en área de colonización. Pero el colono común y corriente que vino desde Manabí y de Loja por las sequías que se produjo una década antes, llegaron y cogieron tierras a mansalva y desforestaron, muy a pesar que había las instituciones que regulaban aquello. Pero la situación se volvió caótica y nunca tuvieron escritura porque inclusive algunas tierras tomadas en posesión por colonos ya estaban posesionadas. Lo que sí no obtuvieron adjudicación alguna, hasta posteriormente que con alguna situación de fuerza mayor legalizaron por allá un 10-20%. A eso se debe precisamente la deforestación que se dio. No pudieron controlar aquí. Y como usted decía, pues el mismo Gerard decía que por lo menos el 20% de la área adjudicada debía estar cultivada. Entonces el colono lo que hacía es botar la montaña. De hecho, como les decía, ¿no? Esa ha sido como una de las políticas que se han ido dando, ¿no? En la historia del país y en la historia de Santo Domingo, y a veces es un poco interesante conocer y entender eso, el por qué hemos llegado de una provincia tan verde con tanta biodiversidad a lo que de hecho ahora es menos, que estos son datos del 2022, ¿no? Por eso les digo, cada año aumentan las clareras, aumentan la deforestación, sobre todo en esta zona de Yuriquí. Yo he tenido la suerte de visitar en algunos momentos a Yuriquí, Santa María del Toachi, y el tema del tráfico de madera es diario. ¿Sí? No es un tema de que se está llevando madera hoy día, ese mes, el próximo mes, no, es un tema diario. Uno llega, sube a Yuriquí y ve siempre los tablones de madera a la vía. Y como al final sí existe un control por parte de la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, pero a pesar de eso se dan formas, ¿no? de traficar la madera. Ya no lo transportan el día, lo transportan en la mañana, o ya saben cuándo están haciendo control, entonces ese día no van otro día, y cosas por el estilo. Porque realmente, a veces en estos temas de competencias ambientales es bastante complejo abarcar muchas cosas, y en el caso ahora del Ministerio del Ambiente, tener que trabajarlo como a nivel zonal, ¿no? Una planificación zonal, no una planificación provincial como debería ser. Mucho territorio, falta de técnicos, a veces decimos hay que disminuir el personal, hay que disminuir el presupuesto, pero hay cosas tan básicas que un técnico forestal no abastece para toda la provincia, con decirlo así. O sea, puedo entender las buenas intenciones de la gente del ministerio, ¿sí? Pero es imposible. Ni yo estando en ese puesto voy a poder dar los resultados que realmente se merecen. Eso por un lado. Y por otro, sí. La cultura de la reforestación tampoco es que avanza mucho. Ahí viene el otro asunto, el tema productivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lidiamos, cómo mediamos entre lo productivo, ¿sí? y la conservación, y cómo mantener nuestros recursos naturales? Es increíble, y ahí nuevamente les digo, es increíble, cuando nos vamos a la zona de Yuriquí, son zonas de ladera, ¿no? Zonas de ladera, muy pronunciadas, pero es una ladera, ¿sí? O sea, yo siempre les digo, oigan, pero si se les cae la vaca, pierden bastante dinero. No, es que aquí somos productores de leche. No se produce nada más en el Yuriquí. O sea, sí, no ha habido un apoyo en el fomento productivo de generar otras alternativas productivas para la zona, o generar tal vez estrategias de ganadería sustentable, ganadería climáticamente inteligente, pues también hay
varias líneas, ¿no? de la sostenibilidad que no se han dado, ¿no? Entonces es lo que ocurre también en Ayuriquí y en Santa María de Toachi, es que dicen, bueno, yo voy a ampliar mi zona de potrero, entonces empiezo a tumbar. Otro de los dilemas también de estos territorios, sobre todo por aquí, también por aquí en Ayuriquí, es que también muchas personas todavía son posesionarios, lo que usted decía, ya han pasado muchos años y sigue el tema de la posesión. No hay una legalización de tierras todavía, ¿sí? Entonces no hay como dueños, sino llega el vecino y dice, ya necesito ampliar mi potrero, voy, pum, y se acabó. Yo ahora soy posesionario de ese espacio. Eso está ocurriendo mucho. Y ahora, uno de los dilemas es que aún no se ha realizado el catastro rural. Recuerden que esta administración del gobierno municipal, no sé si ya finalizó el tema del catastro urbano. Sé que empezó con unos catastros rurales creo que en Luz de América. Actualización del Sí, no, el catastro. Porque ellos tenían sus bases de datos, pero pasar esta base de datos a un polígono mapeable, eso lo hicieron creo que hace 3 años. Pero no sé si ya se finalizó ese proceso. Digitalizar la cartografía. Exacto. Y en el caso de los catastros rurales todavía no existe. Para estas zonas no existe, ¿sí? Ya eso les digo. Ahora, entonces, Recording is on. bueno, les decía, ¿no? La deforestación aumenta por un tema productivo, ¿sí? Porque al final la gente tiene que comer de algo. Y por otro lado, también no ha habido una política pública que frene esta deforestación a nivel local. ¿Qué se podría hacer? Hay muchas cosas que se pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, son zonas de laderas, zonas altas, declararlas tal vez como áreas de conservación, declararlas como zona de protección, declararlas como zonas de vulnerables, porque por ejemplo, gran parte de estas zonas de aquí son zonas de deslizamiento. Entonces, tal vez por un tema se me olvida la palabra, de riesgos, exacto. Por una zona de riesgos se puede también controlar estos temas de deforestación. Sí. Ayúdame por favor con la siguiente diapositiva. Ahí. Y les decía, ¿no? Cuando hablamos de este recurso que es el agua, ¿sí? Inicialmente Santo Domingo, el cantón Santo Domingo, se abastecía únicamente de un punto de captación de agua que era del río Leche, ¿no? Hoy en día ya no se abastece porque obviamente la ciudad ha crecido y la ciudad no solamente ha crecido de manera vertical, sino que está creciendo de manera horizontal. El casco urbano amplió, lo cual para muchos no estaría bien. Esa ampliación del casco urbano realmente responde más a intereses que realmente una necesidad. ¿Qué es lo que recientemente se inauguró? Creo que fue el mes pasado, la planta de captación del río Tambo. ¿Sí? Dale a la siguiente diapositiva, please. Ahora, nuevamente les digo, existe una relación directa entre el bosque, ¿sí? y el recurso agua. En el caso de Lelia, para el 2022 existían todavía algunos remanentes interesantes de bosque, sin embargo, ¿sí? Estos remanentes de bosques, cuando hicimos un análisis temporal con un amigo geógrafo, lo que veíamos era que la gente entraba, tumbaba madera y al siguiente año ese pedacito de bosque otra vez se regeneraba. Entonces, esto no es que sean bosques primarios, sino son bosques que se vuelven a regenerar, ¿sí? La gente va a los tumbes, se regenera, va a los tumbes y se vuelven a regenerar, ¿sí? Ahora, en el caso del otongo, el otongo sí me preocupa un poco. Tiene realmente poco remanente de bosque. Si ustedes van a la parte de captación, se suben un poquito la loma, todo eso daría alrededor de la planta de captación de otongo, es potrero. No existe. Ni al margen del río, de la zona de captación de otongo, existen bosques. Entonces, si se quiere garantizar realmente el abastecimiento líquido vital, que es el agua, para la ciudad de Santo Domingo, es importantísimo trabajar en temas, primero, de conservación de lo poco que hay, y segundo, de restauración para poder garantizar el acceso a ese recurso vital. Al final, el agua no es más que el inicio y el fin de la vida, ¿sí? La vida inicia en el agua y la vida también perece por el agua. Por falta de agua, todos los organismos vivos van a perecer, ¿sí? Lo que hacía de es una microcuenca. Sí, es la microcuenca. Ajá. Es la parte alta de la microcuenca, del punto de captación.
Siguiente diapositiva. Les decía, no, bueno, esta imagen no está muy clara, pero el tema de la vegetación nativa son datos de 2022. Para el 2024, 2025 y ahora 2026 es menos la cantidad de bosque de lo que está mapeado. ¿Sí? Entonces, estas intervenciones de temas de conservación del agua no es algo simplemente de planificar de aquí a unos 10, 20 años. Es algo emergente y a la vez también es algo urgente que se debe planificar en políticas públicas, se debe plasmar en proyectos, en planes, ¿sí? Que a veces se lo dibuja o se lo entiende en los papeles, pero a la práctica poco va llegando, ¿no? Y tiene que ser siempre en interacción, en la mano de algunas instituciones. No se puede trabajar una institución sola. Yo no le puedo decir al ministerio, ponte un centro de observación para el tráfico de madera en la zona baja del río Lelia, y ahí se va a controlar todo. No se va a controlar. Ahora está por acá, por la zona de Cotopaxi, han hecho una vía y están también llevándose la madera de Lelia. ¿Sí? Entonces son cosas que van ocurriendo. Y en el caso del río Tongo, creo que se quería crear una política pública, una ordenanza para la restauración, para la compra de tierras y la conservación de la cuenca del río Tongo. No sé en qué habrá quedado. Víctor Hugo, me cuenta si pasó ese proyecto de ordenanza o terminado. Siguen pensándolo. Siguen pensándolo. Bueno, entonces es algo que no deberían pensarlo mucho, realmente es algo urgente, sino es una inversión tan alta para un punto que tal vez no vayan a conseguir el agua que se planificó inicialmente. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Ahora, otro dilema bastante complejo, ¿no? Es el tema minero, que puede afectar a nuestras cuencas hidrográficas, ¿sí? Que puede afectar a nuestros cuerpos hídricos aquí en la provincia de Santo Domingo de Guayaquil. Señores, estos datos de aquí también son públicos. Ustedes pueden ingresar cuáles son las concesiones mineras, cuáles están inscritas y cuáles están en trámite en nuestra provincia, ¿sí? Y vean qué cosa rara, la verdad, qué cosa preocupante, que las concesiones mineras ya inscritas y en trámite es en donde tenemos todavía bosque. Pero imagínense, ¿sí? Si empieza la explotación minera, dice, vamos a ser un país que exporta minerales al resto de países desarrollados. Si les decía que ya nuestras cuencas hidrográficas, nuestros ríos ya no están abasteciendo con agua, que tenemos pocos remanentes boscosos que hay que cuidar, y esos pocos remanentes boscosos van a contaminar por la minería. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? El tema hídrico, ¿se dan cuenta de la gravedad del asunto en el tema agua en nuestra provincia de Santo Domingo de los Áchilas? ¿Sí? Y obviamente esto ya no tiene que ver nada con el tema de gobiernos locales, ¿no? El tema de la minería, quienes son responsables, son sectores estratégicos, es el gobierno central, ¿sí? Pero obviamente tiene que haber una incidencia, un apoderamiento y un conocimiento de los territorios y de los gobiernos locales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo podríamos blindarnos ante esas posibles amenazas? Según la Constitución, la única forma de blindarse ante la minería es declarando áreas protegidas, que es la categoría que el Ministerio de la Ambiente da. Solo ahí se puede evitar la minería en estas zonas de recarga hídrica. ¿Sí? Solo en ese camino. No hay más. Porque si se han dado cuenta, en otros sectores del país, ¿sí? A pesar de que la gente se levante, los procesos mineros existen formas de realmente dar paso a estos procesos mineros. Ahora, bueno, si es que las personas no tienen pensado vivir en Santo Domingo, no tienen pensado vivir en Ecuador, está bien que curan todos estos temas extractivistas de los recursos naturales. Vamos a seguir a Estados Unidos. Sería la salida, ¿no? Ya. Bueno, eso les dejo, ¿no? Como un poco de datos interesantes, también datos un poco complejos, ¿no? Del tema hídrico. No es tan fácil realmente trabajarlo, es bastante complejo, es un tema de debate muy extenso. ¿Cuáles son las soluciones? Por eso les decía, una solución inmediata es brindarlo como área protegida, pero no es tan inmediato porque demanda de gastos de recursos bastante altos.
Un área protegida no se crea de la noche a la mañana. Eso fue el ministerio. El ministerio, pero tiene que iniciarlo los gobiernos locales. Está por encima de la política del Estado de la explotación. Es lo único. Pues para Ahí viene la complejidad realmente de las formas como se han manejado las políticas actualmente. Se unió el Ministerio del Ambiente y el Ministerio que antes era Energía y Minas, ¿no? Y ahora lo que decimos, es parte del Ministerio del Ambiente y el mismo Ministerio y Minas. Exacto. O sea, ahí son lo mismo. De hecho, antes habían esos bloqueos. De hecho, sí tiene su sensatez, porque se daban muchas trabas en los procesos, pero también es complicado porque darle la facilidad a veces a algunos procesos extractivos no son tan beneficiosos para la comunidad, ¿sí? Sobre todo para los que vivimos aguas abajo, ¿sí? Porque a nivel Latinoamérica no creo que existen casos de minería sustentable. Tal vez pueden ser en otros países, pero aquí no. O sea, ninguna minería es Aquí no sé, pues existen sí metodologías, existen tecnologías sustentables, sí, pero aquí para nosotros los latinoamericanos no nos ha llegado la minería sustentable. Entonces, toda contaminación. esperar que nos vaya a llegar, sí, nos va a contaminar. Y aquí también, por otro lado, que también puede hacer que se dé, ¿no? Pero que se hagan bien los procesos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon el caso de la minería La Plata, que queda por aquí, por Cotopaxi, recién hubo palo quemado, hubo levantamiento, la gente se opuso, dicen yo estoy en contra, otros estaban a favor, porque también ahí viene un tema de conflicto de intereses. En la minería trae progreso, trabajo, entonces algunos trabajadores ya empezaron a se en la minera a favor de este tema minero. Pero cuando se hace bien las cosas, cuando se quiere proseguir en los procesos, hay que generar ciertos vicios. En el caso del palo quemado, por increíble que parezca, a pesar de que está próximo a Santo Domingo, y el área de influencia de ellos era Santo Domingo y la metodología, claro, el área de influencia era la distribución geográfica y ahí a Santo Domingo, que dividen si fue Santo Domingo y no se cuenta para la socialización de ¿no? Hubo ciertas observaciones por parte de la prefectura para poder ingresar dentro del tema de las especializaciones, procesos de participación para ese proyecto minero. Lo puesto la respuesta del gobierno, esa etapa ya pasó y no lo puedes armar. Bueno, avancemos un poquito más. A ver, dale la siguiente. Entonces, a nivel hidrográfico, como les venía comentando, tenemos varios problemas. Por un lado, el tema de deforestación. Por otro lado, tenemos también el tema de las concesiones mineras, ¿sí? Y por otro lado, y algo que ya también lo comentó Víctor Hugo, creo que ya lo han de haber conversado en estas sesiones, es el tema de la contaminación. A veces nosotros asumimos que la contaminación todo viene de la zona rural, que sí que las grandes empresas son las que más contaminan. Señores, los que más contaminan nuestros ríos somos nosotros los que vivimos en la zona urbana. Sí, nosotros somos los que contaminamos. Sí, esta información de aquí es acá del Recording mapa, has stopped. ¿sí? Lo que ustedes ven con puntos naranjas son puntos de descarga, bueno, todos son puntos de descarga de, ¿sí? Pero son puntos de descarga que conectan las aguas de lluvias con el alcantarillado, lo naranja. Los puntos rojos son alcantarillado de descarga directa. Y los puntos azules son puntos de descarga de agua de lluvia. Los que estamos observando en esta imagen, existen todavía varios puntos de descarga directa de aguas residuales de la ciudad a los cuerpos hídricos. Les decía que existen dos cuencas hidrográficas, ¿verdad? Que separaban la ciudad. La una era la cuenca del río Esmeraldas y la otra cuenca del río Juan. Entonces, si existe una contaminación fuerte, tanto en la zona urbana de Esmeraldas, tanto y un poco más para la zona de río Juan. Que siempre ha habido un conflicto con las comunas. Recording is on. Que nos llega la contaminación, ya acusamos a una empresa, acusamos a la otra empresa y a la otra empresa.
pero realmente cuando vamos a hacer los análisis químicos, lo que más encontramos de contaminantes son desechos humanos, son desechos que eso es lo que más. Han habido, existen muy buenos trabajos, muy buenas intenciones de los últimos gobiernos. Creo que todas las administraciones anteriores empezaron con el tema de la PETAC en Bellavista. Las dos últimas administraciones, la que va a ser la anterior, continuó con este proceso muy bueno realmente para poder subsanar este problema. Pero con esta PETAC no se subsana realmente todo el problema, no se subsana el 100% de la problemática de contaminación de la ciudad. Aún falta mucho para poder realmente subsanar los temas de contaminación de las aguas de Santo Domingo. ¿Sí? Todavía no es que ya se culminó el tema de la limpieza de los ríos como una PETAC. Señores, aún faltan las otras zonas y existen todavía varios puntos de descarga directa en nuestros ríos en Santo Domingo. Ahora, digo, somos culpables porque realmente todos somos culpables de esta contaminación. A veces acusamos al uno, acusamos al otro, pero no aceptamos realmente nuestra responsabilidad, nuestra corresponsabilidad de la contaminación de nuestros fuentes. PETAC, planta de tratamiento de agua residual. Es una PETAC, perdón, tal vez no. Sí, es una planta de tratamiento de agua residual. Muy extraña. Aplastar Windows P. Ahí ponle duplicar. Duplicar. Ya, ahí expande nomás. Ingeniero, entonces a lo que se refiere la finalidad que tiene la contaminación. ¿Sí? Por eso digo, se subsana una zona, sí, pero todavía falta subsanar otra zona. De hecho, ahí queda la tarea para las nuevas administraciones, realmente, con estos procesos de recuperación de los ríos. ¿Sí? En algunas zonas todavía podría estar un poco más fácil, sobre todo por los asentamientos. El tema de los asentamientos urbanos, sí, los asentamientos urbanos es bastante complejo. El desarrolló en carácter de alimentación. ¿Sí? Eso está reportado en algunos libros, está reportado en artículos científicos. ¿A qué me refiero a lo que se desarrolló en base a las situaciones? Muchos asentamientos donde antes eran ríos, donde eran cuerpos hídricos. Entonces, para poder trabajar en esta recuperación de los ríos, ¿qué es lo que toca hacer? Desalojar a personas, claro. Y es complejo también entender esto de aquí cuando estas zonas de riesgo ya son legalizadas por el municipio. Bueno, no es un tema de esta administración, es un problema realmente heredado de muchas administraciones atrás que permitieron esto, ¿no? Pero, ¿qué les diré? Santo Domingo se desarrolló de esta manera, es parte de nuestra historia, es lo que hace Santo Domingo. El desarrollo que tuvo Santo Domingo con otros pueblos es por eso, porque aquí hubo la posibilidad de asentamientos de personas en la zona urbana, pero obviamente asentamientos en zonas de riesgo. Si la mayoría de contaminación es por el tema de las viviendas, de los hogares, estoy viendo que más o menos el 40% de las viviendas son las que contaminan, aproximadamente 60.000 viviendas. O sea, quiero decir, ¿cuál es la solución ahí? O sea, trabajar en el tema de la autorización, de la educación con la ciudadanía o dotar de un mejor servicio para que puedan esas aguas ir donde deben ir. Realmente el tema del tratamiento de aguas residuales es un tema bastante costoso, ¿sí? No es algo tan fácil de estudiar, ¿sí? Entonces, exacto, sí, pero digamos, la tarea para los gobiernos locales es bastante fuerte. De hecho, el tema de la PETAC también fue un tema los costos fueron bastante altos. Y de hecho, eso es lo que cuesta realmente elaborar un sistema de tratamiento para la ciudad. Y para algunas personas tal vez es un tema invisible,
¿Por qué? Porque en algunos casos no te da votos, porque imagínate que estás curando los ríos, pero no estás viendo el asfalto, no estás viendo la mega obra, no estás viendo el estilo. Pero sí va a ser un tema que van a tener que mediar los políticos de aquí en adelante y continuar con estos procesos de recuperación de los ríos. Nuevamente les digo, tal vez no sea algo visible, no lo van a ver, ¿sí? Pero tienen que darse porque aguas abajo los afectados son las provincias y las ciudades que quedan abajo de esos, pues sobre todo las personas que viven en la zona rural. Imagínense, al salir de la ciudad ya no existe río, lo que existe son cloacas, rivas de agua súper oscura que sale, desemboca en nuestra zona rural. Una de las mayores contaminaciones y que es extremadamente visible está en la parte izquierda. Indico algo para que usted no me aporte. Es el joven que va al Chihuilpe y el Chihuilpe se toca el Baba. Habida cuenta que en el Baba hay un poco de balnearios que ya no están funcionando porque hace rato la contaminación llegó, pasó de las horas. En el caso del río Pobre, ¿sí? Que se conecta más por aquí al río Chihuilpi y desemboca en el río Baba, ¿sí? Sí es visible, ¿no? La desembocadura del río Chihuilpi, el agua es pura, negra, ¿no? Donde desemboca. El río Baba tampoco se puede decir que es tan limpio, ¿no? Porque igual existe sí una contaminación por parte de la gente en la zona rural, sí. Pero son contaminaciones por pequeñas chicheras, por el ganado, por cosas por el estilo, ¿no? Pero en el caso de las ciudades es una aglomeración de varios contaminantes. Ahora, otro de los dilemas también en Santo Domingo, si se dan cuenta, ¿no? Es que años atrás, bueno, siempre se construyen, ¿no? Las aguas lluvias y las aguas residuales separadas. Pero cuando se destaponaba las aguas residuales, que es lo que hacía unas cooperativas, organizaciones, conectan las aguas lluvias con las aguas residuales y a la final, en algún punto, hasta el sistema de tratamiento van a terminar colapsando. Entonces, eso también es una de las políticas que tiene que controlarse muy bien, ¿no? Tener ese camino para las aguas lluvias y también para las aguas residuales en las viviendas de Santo Domingo. ¿Sí? De hecho, es increíble cómo cuando llueve, las tapas de las alcantarillas en las veredas se levantan. Se levantan. ¿Por qué creen que se levantan? No deberían levantarse. Es porque en las casas están conectadas las aguas lluvias con las aguas residuales. Por eso. Ajá. Había otro que decía un sitio donde se reventaba, mucho que se reventaba, se hacía algunos como lados, y así, nada más salía la carretera. Claro, nuevamente, volviendo al tema hídrico, volviendo al tema del agua, son temas que van a tener que analizarse. Por ejemplo, el tema de las puntos de gargantas donde se provocan estos daños en las tuberías de estas inundaciones, fueron mapeadas como proyectos que se llaman hecho por sí. Entonces, información, si alguien quiere en algún momento entrar al programa del PENUMA, hecho por sí, todo un diagnóstico de los áchilas, cambios, pues estas zonas no deben trabajarse para que no ocurran estas situaciones. Santo Domingo como ciudad tiene información para trabajar en una correcta planificación urbana. Ahora el dilema es siempre pasar, ¿no? de los estudios a la ejecución y que los tomadores de decisiones conozcan que existe esa información. ¿Sí? Por ejemplo, el programa de Naciones Unidas de Future City fue una inversión bastante interesante que se hizo en este cantón. No puede dejarse de lado los resultados. Hay algunos resultados que tal vez no son muy interesantes, pero hay resultados que son bastante utilizados, sobre todo para el tema de cooperación y la búsqueda de financiamiento climático, sí, que para eso lo quedaron hechos por sí. Tal vez les hago un paréntesis en esto, ¿no? Cuando llegó el programa de Naciones Unidas, en el programa de Nature for Cities, 4 ciudades aquí en Santo Domingo, en Ecuador, hicieron un mapeo a qué ciudades van a llegar con ese programa. Y adivinen en qué puesto estaba Santo Domingo para la intervención en Nature for Cities. Puesto 10. O sea, nosotros debimos entrar
por nada del mundo en ese programa de Naciones Unidas. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, por las actividades ambientalistas, por los movimientos ambientalistas que sonaban en las redes, los técnicos del Ministerio del Ambiente dijeron, vean, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, ya, siempre se hacen los trabajos allá. Tenemos la oportunidad de Santo Domingo. Y por eso en el programa CAI se generó toda esta información. Pues les dejo también como spoiler, busquen en el Google, Nature for Cities, Nature for Cities, y pueden encontrar toda la información también de riesgos que generaron este programa de Naciones Unidas. Está como documentos en PDF y también a los gobiernos locales entregaron toda la información en formato PDF. ¿Sí? Y de hecho, gran parte de la información que utilizo aquí son información que levantaron los técnicos de Naciones Unidas para nuestro trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Analizando un poco el contexto de Santo Domingo, un poco del contexto de nuestras cuencas hidrográficas, tenemos una necesidad de conservar bosques, de recuperar bosques, tenemos una necesidad de recuperar ríos, sí, existe esa necesidad, tenemos también un peligro latente, que no sé, realmente no tengo el camino, no les podría dar la solución, que es el tema de la minería metálica, sí, así lo abierto aquí en la provincia de Los Áchilas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer realmente en nuestra provincia? Por un lado, invertir, seguir invirtiendo, ya se lo está haciendo en infraestructura para la creación de estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Nuevamente les digo que estos son temas de felicitar, que se han tenido trabajando en estas últimas administraciones, pero no son las soluciones definitivas. Hay que continuar con la creación de más plantas de tratamiento de aguas residuales. Y sobre todo, crear estas plantas de tratamiento dimensionadas a la cantidad de personas que van a habitar en el barrio o cooperativa. Y ahí es un poco complejo, porque ampliamos el casco urbano, ¿sí? Digamos horizontalmente, si las necesidades en el casco actual todavía no son sobre el viejo. Ahí es un poco la paradoja del asunto, ¿no? O sea, lo correcto sería responsabilizarnos de lo que tenemos para después no tener problemas o tener un problema más grande con los nuevos asentamientos que se van a crear de la ampliación del casco urbano. ¿Sí? Por otro lado, trabajar en temas de restauración, que es importantísimo, sobre todo en estas áreas degradadas. Ahora, los programas de restauración son bastante complejos. No es tan fácil como a veces maquillamos o queremos romantizar el tema de la restauración. Yo voy con una planta y esa planta va a crecer. Realmente las personas que han trabajado en campo saben que restaurar es mucho más complejo que eso, que dar seguimiento, cuidado, que trabajar con las comunidades para que se conserve. Y sobre todo en las zonas de recarga hídrica, que son las zonas altas, las zonas montañosas, la biodiversidad para esos lugares es diferente para la biodiversidad de la zona más cálida. ¿Sí? De aquí de San Domingo, las plantas que se dan en la Concordia, en Monterrey, en Valle Hermoso, no van a ser las mismas plantas que se dan en esas zonas más altas, que son más frías. ¿Sí? Entonces, ya los programas de restauración, los proyectos de restauración, tienen que ser focalizados dependiendo del tipo de ecosistema, y ese tipo de ecosistema dependiendo de la altura, ¿no? La cual se encuentra. Por eso son restauraciones de ecosistemas pensados siempre en eso, restaurar el ecosistema que antes existía. La conservación. Lo correcto sería conservar lo poco que tenemos para no tener que llegar a esta etapa de restauración. Pero señores, qué complicado, qué difícil es hacer entender a las personas tomadoras de decisiones que la conservación es un elemento importantísimo, no solamente para la conservación de recursos, digamos, de recursos biológicos, porque también existen especies interesantes desde el punto de vista de la conservación, sino también para la supervivencia humana, ¿sí? Para nuestra supervivencia, no verlo desde un sentido biocentrista, sino en un sentido antropocentrista. La conservación nos beneficia a nosotros como especie humana. ¿De dónde va a salir el agua? ¿De dónde se recarga esa agua? ¿De dónde se captura el carbono? Es en los bosques. Entonces, una estrategia tanto adaptativa y de mitigación siempre va a ser la conservación, enfocado
en esos últimos remanentes boscosos de nuestra provincia. Y ya no es mucho, o sea, si lo sumamos, debemos de llegar como remanente boscoso será, unas 20.000 hectáreas, no más que eso. Entonces, realmente es poco. Entonces, sí es importantísimo trabajar en estos temas de conservación, sobre todo estos últimos remanentes boscosos. Y aquí un dato interesante, en temas biológicos, ¿sí? En el 95 salió un artículo en el cual decía que ya por el 95, presten atención, por el 95, ya los científicos decían que en Santo Domingo ya no había biodiversidad porque se había perdido. Ya años atrás se publicó un artículo en una revista en Estados Unidos que escribe una microextinción masiva y que ya se han perdido gran parte de las especies. Por eso también hasta en investigaciones se empezaron a revisar desde el 95 en Santo Domingo. De ahí en el 2020 reaparece una especie que se llama Gaceranthus cecilius. Con el reaparecimiento de esta especie, ahora sí todos los investigadores van, vamos a ver en Santo Domingo, a ver qué hay. Señores, llegaron aquí a las cascadas de las Rocas, llegaron a las cascadas de Los Ángeles, después, ¿no? Santa María de Toachi. Encontraron especies que se consideraban extintas en nuestro territorio, encontraron especies nuevas, y ahí mismo lo que encontraron en esos últimos pedacitos, en esos últimos remanentes de los bosques. O sea, no es solamente, que les digo, no es solamente el tema también antropocentrismo, también hay cosas interesantes por qué trabajar y por qué conservar en esos últimos remanentes sociales. Aparentemente, sabemos mucho de nuestra biodiversidad, pero a la hora de la hora no sabemos nada. No. Hay mucho todavía por aprender, hay mucho por conocer y hay muchas cosas que hacer, sobre todo en el tema de conservación y en el tema de conservación para garantizar nuestra subsistencia. La parte última, la parte de arriba, habría que intensificar mucho más. Yo parto desde que los mismos maestros y maestras deben estar concientizadas totalmente de esto para que de alguna manera desde la escuela, desde los primeros años, se vaya motivando, incentivando al niño para que conozca esta situación. Pero digo, comenzando desde los maestros. El tema educativo, yo muchas veces lo he conversado con algunos amigos, educadores, y lo he conversado con algunos amigos que se dedican al tema de educación ambiental. Yo también fui profesor de año. No es tan fácil. De hecho, los docentes ya son de ese tipo. El tema de los docentes es uno de las áreas más hermosas, pero que demanda más preparación que otras áreas. Llegar al estudiante, llegar a la persona a la cual tú vas a enseñar es sumamente complejo. ¿Sí? Por otro lado, para finalizar el tema de control territorial, establecer zonas de conservación exclusiva, es importantísimo en el periodo test. Se intentó en este último periodo test, siempre pasamos conversando con Víctor Hugo, con los técnicos que manejaban el tema de los PUCs. Sin embargo, tal vez la planificación que se dejó para este último periodo no fue muy eficiente. Tal vez bajarle un poco las zonas de conservación exclusiva para Santo Domingo para poder garantizar la conservación de estos últimos remanentes boscosos. Siguiente diapositiva, con eso ya me finalizo. Es importante la concatenación, el trabajo conjunto de diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Porque al final cada uno tiene competencias distintas y esas competencias a la final son complementarias al resto, siempre enfocándose tal vez en un solo objetivo. Por ejemplo, si pensamos en cuencas hidrográficas y una planificación de 4 años, planifiquemos un año en esta cuenca, en nuestra microcuenca, el otro año en nuestra otra cuenca. En sus competencias, sus competencias y sus competencias. Generemos realmente un desarrollo ambiental para nuestra provincia. Siguiente diapositiva. Y listo, con esto así me despido. Muchas gracias. Cualquier cosa estoy ahí. Es un aplauso, ¿no? Yo gracias por su ayudante. Significa que está pegando. Aquí lo aplauso para la siga en su formación profesional. El tema del ambiente es fundamental. Nosotros quizás no lo vemos, pero evidentemente necesitamos, como dijimos desde los gobiernos fuertes, no peludos,
sólidos técnicamente, con capacidad de gestión para conseguir recursos y poder empezar un proceso inverso que iniciamos. De la selva empezamos a construir la ciudad y fuimos Recording has degradando la stopped. ciudad. En este momento hay que hacer, ¿no? Me declaro contento de ver ya completa el aula y saber que tenemos algunos conectados siguiéndonos por otras redes.